aunque no pudieron resolverlos adecuadamente. ¿Qué pasó? ¿Sí? Entonces tiene que estar unido a la idea principal. La idea principal es esta, ¿sí? Que no podría ser una oración, ¿sí? Los estudiantes entregan los ejercicios. Está bien, ¿sí? Podría estar sin nada. Entonces, este and está como coordinante, este although está como subordinante. Son más los subordinantes que los coordinantes, igual, ¿sí? No son muchos los coordinantes. Bueno, vamos a lo importante ahora, que es lo que venía hablando hace un rato ya, que eran los tipos de conectores que tenemos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije? Según la relación, según qué relación establezcan entre las palabras, las frases, las ideas que unan, ¿sí? Vamos a tener conectores de diferentes tipos. Bueno, de vuelta, no es la idea que ustedes se aprendan todo esto de memoria, ¿sí? En algunos casos ya el mismo conector les va a dar la idea, ¿sí? Sino que sepan encontrar la función, ¿sí? Que sepan reconocer la función de los conectores. Eso nos interesa más. Entonces, vamos a ver, tenemos conectores de énfasis, emphasizing, que, bueno, son conectores para enfatizar, justamente darle énfasis a una idea. Por ejemplo, as a matter of fact, or in fact, que sería, por ejemplo, de hecho, ¿sí? Indeed, que también de hecho. De paso, tienen un listado de todos los conectores con las traducciones en el campus, ¿sí? Eh, acá se los muestro. Acá, ¿sí? Son 4 páginas, por eso les digo que no es que se los tienen que aprender de memoria, ¿sí? Pero hay también todas las funciones y demás, y los conectores, y las traducciones además. Bueno, retomando. Dijimos, bueno, emphasizing son para dar énfasis a una idea, algo relacionado con una idea anterior que dijimos, ¿sí? Tenemos conectores de reformulating, o sea, de reformulación. ¿Para qué se usan? Para básicamente introducir una idea que está diciendo lo mismo con otras palabras, ¿sí? Por eso decimos reformular. Reformular es decir lo mismo con otras palabras. That is to say, es decir, in other words, en otras palabras. Namely, ¿sí? To put things differently, ¿sí? Namely sería a saber, to put things differently, ¿sí? Para comentarlo de otra forma, por ejemplo, ¿sí? Entonces son todas para introducir la misma idea, pero con otras palabras. Summing up. Bien, los conectores de summing up o de resumen, sum up es resumir, justamente se usan para introducir un resumen, ¿sí? De todo lo que venía comentando anteriormente. In short, en breve o en pocas palabras, all things considered, ¿sí? Considerando todo, to sum up, para resumir, in a nutshell, que es como también decir en pocas palabras, una cosa así, es una expresión idiomática. Concluding, ¿sí? Que justamente concluding se llaman así porque es para introducir una conclusión, ¿no? Una idea final. Last but not least, por último, pero no menos importante, as a conclusion, como conclusión, para concluir, finalmente, ¿sí? Y se encuentran generalmente hacia el final del texto o de un párrafo, ¿sí? Bien. Introducing ideas and facts, ¿sí? Para introducir por primera vez una idea o un hecho, ¿sí? First of all, primero que nada. First or firstly, ¿sí? En primer lugar. To begin with, para comenzar, ¿sí? Vieron que son todas como de inicio, ¿no? Primero, para comenzar, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy presentando, introduciendo por primera vez una idea o un hecho, ¿sí? Bueno, todos estos conectores me indican condition, o sea, condición. Les decimos conectores condicionales. Introducen una condición, justamente, para que otra cosa ocurra. El más común es este, el if, ¿sí? Que se traduce como el si condicional, ¿sí? Por ejemplo, if you study, you will pass the test, por ejemplo. Si estudias, vas a aprobar el examen, supongamos. Entonces me sirven para introducir
una condición a la idea principal. Sí, voy a aprobar el examen, pero ¿cuál es la condición? Que estudie, ¿sí? Unless, a menos que, ¿sí? Provided that, siempre y cuando, siempre que. Imagine, suppose, ¿sí? Imaginemos, supongamos que. Whether, que también se traduce como sí, y no tiene otra traducción. As long as, siempre y cuando, ¿sí? As long as you do your homework, you can play video games, supongamos, ¿no? Siempre y cuando hagas la tarea, pues jugar videojuegos, ¿no? Por ejemplo, una mamá que le dice eso al hijo. Eh, entonces, sí, puedes jugar videojuegos, pero hay una condición mediante, siempre y cuando haga la tarea, ¿sí? Entonces ese as long as me introduce esa condición, ¿sí? Ok, tenemos conectores de consequence o consecuencia, ¿sí? Justamente que me van a introducir la consecuencia de algo, el resultado de algo. Como resultado, por lo tanto, a modo de consecuencia, ¿sí? En consecuencia, eventualmente. So, que sería como un así que. Thus, por ende, ¿sí? That's why, por esto, ¿sí? Entonces son todos, me van a introducir el resultado de algo que comenté anteriormente, ¿sí? Eh, Vieron que hay algunos conectores que ya las mismas palabras me dicen, ¿no? Ya consequence, consequently, result, ¿bien? Todos estos me están hablando de consecuencias justamente, ¿no? Digo para poder identificarlos. Bien, tenemos conectores temporales o de tiempo que, bueno, me relacionan las ideas, las acciones según cómo ocurrieron, ¿sí? Después, afterwards, que también sería un después, as soon as, tan pronto como, since, que acá sería desde, ¿sí? Porque tenemos otros since, pero pertenece a otra función y se traduce diferente. Then, entonces, next, luego, suddenly, de repente. A este le podríamos agregar el antes, que no está, que sería before, ¿sí? After después, before antes, ¿sí? Bueno, eso, me ordenan las ideas en el tiempo cronológicamente, no qué ocurrió antes que o qué ocurrió después que. Bien. Bueno, este es muy común, son los conectores de contraste, y justamente me unen ideas que contrastan, ¿no? Ideas que no son similares, que son opuestas. El más común es este, el but, ¿sí? Que significa pero. Pero tenemos otros como however, sin embargo, no obstante, nevertheless, aunque, ¿sí? En oposición a, podríamos decir, a diferencia de, mientras, whereas and while significan mientras, mientras que, instead of, ¿sí? En lugar de, por un lado, por el otro, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, acá podría decir, no sé, a ver, the students, eh, supongamos, los estudiantes entregaron los trabajos, pero no los hicieron correctamente. Entonces estamos uniendo ahí dos ideas opuestas, ¿sí? Eh, Sería una, por un lado, bueno, entregaron todos los trabajos, pero no, sí, ahí está la opuesta, no los hicieron correctamente. Por lo general es una oración positiva y una negativa, lo que une el but, ¿sí? Y bueno, el resto de los conectores de contraste. Bueno, y el opuesto de los conectores de contraste son los conectores de adición, porque dijimos, los conectores de contraste unen ideas opuestas. Bueno, los de adición unen ideas similares, ¿sí? Also, bueno, el más común que no está acá, pero and, ¿sí? Ese es uno de adición. También also, moreover, además, furthermore, asimismo, in addition, además o adicionalmente, besides, que también significa además, what's more, lo que es más. Bueno, el que les dije hoy, no solo, sino que también, ¿sí? Eh, Podemos agregar acá también as well as, ¿sí? Que sería como así como también.
Entonces, con estos unimos ideas que son similares, ¿sí? Por ejemplo, decimos, bueno, el and, ¿no? They do research at the lab and they test the results. Entonces, hacen investigación en laboratorio y prueban los resultados. Son dos ideas similares, y las dos son afirmativas además, que en las de contraste una era afirmativa y la otra era negativa. Ok. Luego tenemos the choice o conectores de alternativa. Se llaman así porque me proponen una alternativa, o esto, ¿sí? Por ejemplo, neither nor, ¿sí? Ni esto ni aquello, either or, esto o esto, or solito, es el más común, o, ¿sí? Lo que sea, cuando sea, wherever, donde sea, quien sea, ¿sí? El más común es el or, ¿sí? Comparemos con uno de adición. You can work and study. You can work or study. ¿Sí? En este caso, estoy sumando, ¿no? Añadiendo ideas. Podés trabajar y estudiar, las dos cosas. Pero acá, podés trabajar o estudiar. ¿Sí? Entonces acá ya te estoy dando una alternativa. Es una sola. Vos elegís cuál de las dos. ¿Sí? Bien. Bueno, introducing example. Introducen un ejemplo, ¿sí? O de ejemplificación también se le llama. For example, o for instance, por ejemplo, ¿no? Tal como o como, ¿sí? Tales como, estos últimos acá abajo, básicamente introducen un ejemplo de lo que yo estoy diciendo, ¿no? No sé, supongamos, podemos utilizar diferentes químicos para esta composición. Por ejemplo, tal, tal y tal, ¿no? O tales como, tal, tal y tal, ¿no? Bien. Conectores de opinión, introducen la opinión del autor generalmente. En mi opinión, as far as I'm concerned, hasta donde sé. To my mind, que también significa en mi opinión. Me parece que, ¿sí? Bueno, to my mind está de vuelta. Se utilizan al principio de lo que después vendría a ser la opinión del autor, por ejemplo, ¿sí? Explicar causa, ¿sí? Bueno, acá en lugar de explicar, este es el opuesto al de consecuencia. El de consecuencia, recordemos, es introducir una consecuencia o un resultado de algo. Bueno, acá es la causa, el por qué ocurre algo, ¿sí? Ya que, porque, debido a, ¿sí? Bueno, acá está el otro since, pero que acá se traducía como desde, porque es de tiempo. No sé, desde el año pasado, supongamos. Pero acá se va a traducir como ya que, ¿sí? Así que cuidado ahí. Para que este sea de tiempo, tiene que estar seguido por una referencia de tiempo. El año pasado, el mes pasado, 1960, sí, tiene que haber algo de tiempo. La razón por la que, ¿sí? Bueno, concession, que en realidad no sé por qué está separado, porque en realidad es como de contraste, ¿sí? Son medio que ya se toman todos juntos. Eh, Aunque, although, even though también, aunque, despite o in spite of, a pesar de, ¿sí? Apart from, except for, sí, excepto por o aparte de, but for, si no fuera por, ¿sí? Eh, Son un poco de contraste, sí, también. Medio que ya no se diferencian tanto. Y medio que los podríamos englobar todos dentro de los de contraste. Y por último tenemos de propósito. O sea, ¿para qué se hace algo? In order to, para, to, para. Los dos se traducen igual. So as to, so that, sí, bueno, ¿para qué? ¿Sí? Por ejemplo, we are, supongamos, we are testing new drugs to kill the virus. O podríamos agregarla acá, in order to.
¿sí? Estamos analizando nuevos medicamentos para matar el virus, supongamos, ¿sí? Entonces, in order to, un segundo, lo que me hace es, me introduce el propósito. ¿Para qué están haciendo esto? ¿Sí? ¿Para qué están analizando nuevos medicamentos? Bueno, para destruir el virus. El to acá siempre tiene que, para que sea de propósito, tiene que traducirse como para, ¿sí? Para tal cosa. Bueno, son bastantes. No es de vuelta, les digo, no es la idea que se aprendan todo este listado, sino que sepan reconocer las funciones, ¿sí? La relación y para qué sirven esas funciones, ¿sí? ¿Qué implican? No sé si quedó alguna consulta o alguna pregunta. Si quieren que vuelva a repetir la función de alguno, o si vamos bien. Yo sé que por ahí parece un poco de mucha information, pero... No, por mí no, está bien. ¿Bien? Ok. Bueno, ok. Está bien. Bueno, de todas maneras, a ver, no es un tema que por ahí haya que pensar mucho, ¿sí? Es más aprenderse justamente estas funciones, ¿sí? Y bueno, y tener un poco en cuenta los diferentes conectores que nos podemos llegar a encontrar, ¿sí? Y aprender a identificar la función. Eso es lo más importante. Bueno, a ver, tenemos acá un pequeño textito, ¿sí? Vamos a tratar de identificar los conectores, ¿sí? Que haya y a ver cuál era la función, ¿sí? De las que estuvimos viendo. Si quieren vayan leyendo y me pueden ir diciendo los que les parezca. El and, Ok, and, el más común, ¿sí? Tenemos uno antes igual. el for puede ser. Ok, más que el for, a ver qué me ponen acá. Ok, no hay problema, Matías. El for, más que for solito, for short. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien qué función cumplía. For solito no suele estar. Sí, es una preposición, pero no es un conector. Ok, and. Sigamos leyendo. Bueno, tenemos otro and, ¿no? Acá. Bueno, la realidad es que no hay muchos. Pero tenemos otro and acá y otra vez acá. Y podríamos considerarlo, ¿sí? Que significa hoy en día. Entonces, por ejemplo, dice for short. For short podría decir como para abreviar o en breve, ¿sí? En pocas palabras. Cuando incluíamos algo, una abreviatura o lo mismo, pero con pocas palabras. ¿Cuál podría ser?
No aparece tal cual acá, aparece parecido. Summing up. Bien, perfecto, de resumen, ¿no? Justamente resumir es decir lo mismo con menos palabras, ¿no? Entonces, para abreviar o para resumir en pocas palabras, FET, ¿sí? Abrevio todo esto, los Field Effect Transistors. Bien, bueno, tenemos como 4 ANDs acá. ¿Se acuerdan qué tipo de conector era el AND? Que yo les digo, suman ideas similares. Aditivo. Bien, aditivo de adición. Perfecto. Agregan otra idea más. ¿Sí? Bien. Y tenemos este nowadays, que no está acá, ¿no? Significa hoy en día. ¿Qué les parece que puede ser? Pensemos la relación. Hoy en día. Temporal. Bien, muy bien. Tiempo, ¿no? Hoy en día, actualmente, ahora, en este momento. ¿Sí? Tiempo. Muy bien. Ver, perfecto. Bien. Se podría considerarse un temporal. ¿Sí? Bueno, y no hay mucho más. No era el mejor texto para esto, pero bueno, eh, ya está, era lo que estaba acá. Ya estaba armado así el PowerPoint. Bien, este now también lo mismo, podría llegar a considerarse de tiempo, ¿sí? Ahora, ¿sí? Bien. Bueno, de trabajo práctico para la semana que viene, de paso, es 29, ¿no? Sí. Está declarado feriado en el calendario académico, ¿sí? Por el patrono Entre Ríos, creo que es. Así que en realidad nosotros nos vamos a ver dentro de 2 semanas, porque la semana que viene no tendríamos clase, es feriado, y la otra semana creo que ya son los finales, si no le erro, la primera semana de octubre, ¿no? Del 4 del 5 al 9, por ahí. Sí, No por sé si. ahí creo que era. Sí, ajá. Entonces tampoco vamos a tener clase por ser finales, o sea que recién nos vamos a ver dentro de 2 semanas, ¿sí? Entonces este trabajo práctico va a quedar para dentro de 2 semanas. Se los voy a mostrar igualmente para que lo podamos explicar un poquito. Eh, bien, acá está. Bueno, es un texto que habla un poquito de un método que utiliza dióxido de carbono de tal laboratorio para poder fabricar chips de una forma mucho más amigable con el ambiente, digamos, ecológica, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar. Traten de buscar, si quieren, trabajen con los listados que les dejamos ahí en el campus, ¿sí? Lista 1, lista 2, lista 3. Vamos a ir tratando de buscar conectores, ¿sí? Y de clasificarlos, o sea, de adición, de contraste, de tiempo, ¿sí? No se preocupen si no encuentran todos. La próxima clase dentro de 2 semanas vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a ir completando si le faltó algo. Indicar referentes de las palabras en negrita. Bueno, sí, lo que ya ustedes ya saben cómo funciona. Un verdadero o falso tenemos, ¿sí? Para responder. Completar los siguientes enunciados y, como hicimos en el parcial, ¿sí? Elegir qué traducción mejor se adapta a estos fragmentos en negrita, ¿sí? Entonces esto sería el trabajo 5 a corregir dentro de 2 semanas, o sea, el 13 de octubre, así que tienen su buen tiempo. Y junto con los trabajos que queden de ahora en adelante, lo mismo, se van a entregar la semana antes del segundo parcial, ¿sí? O sea, en noviembre, ¿sí? Después vamos a fijar fecha. Pero no los vayan, vamos a hacer lo mismo que hicimos con los 4 primeros trabajos, ¿sí? ¿Quedó claro?
Sí, sí.